Gloria a Cristo Jesús. Bien, amados, vamos a disponer nuestras vidas para el estudio de la palabra. Hoy nos vamos a centrar y vamos a estudiar el Salmo 27. Y vamos a leer el versículo 4. Ese es el versículo que estaremos tomando como base para este estudio, aunque trataremos de estudiar este capítulo, este salmo, pero como va a ser sobre este tema de la casa de Dios, pues qué mejor que leer este versículo que ya es muy conocido por muchos. Salmo 27, verso 4, lee la palabra del Señor. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oremos todos. Padre que estás en el cielo, te damos toda la gloria y toda la alabanza, Dios creador, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de Jesucristo. Te damos toda esa gloria que tú mereces, Señor. Y gracias te damos, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, para salvar al mundo. Y gracias, oh Jesús, por salvarnos y por enviar también tu Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin. Nos regocijamos en Él, nos regocijamos en tu Espíritu, Señor. Y también en esta hora te rogamos que nos des la bendita palabra para la edificación de nuestras vidas, para la salvación de los perdidos y para la sanidad de los enfermos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. David era un hombre que expresaba sus sentimientos a Dios, cosa que nos cuesta trabajo a veces hacerlo. Cuando los sentimientos son verdaderos o cuando lo que decimos es verdad, hay que expresarlo, hay que decirlo. David decía, amo tu ley. Decía, te amo, oh Dios, amo tu palabra. Y también aquí dice que ama la casa de Dios. Por eso a Dios hay que expresarle ese sentimiento de amor que tenemos hacia Él. Si usted ama a Dios, dígaselo. Dígale que ama a Dios. Si ama la palabra, expréselo. Si ama la ley de Dios, expréselo. Es importante, amados, confesar y declarar lo que nosotros sentimos con relación a Dios. Hay quienes se guardan las cosas. Claro, si no lo hay, pues tiene razón, no diga nada que no siente. Pero cuando siente algo, expréselo. Es muy importante porque también le hará bien a la persona que ha de escucharlo. Dios se agrada cuando nos oye hablar de esta forma. En el Salmo 26, el versículo 8, ahí leemos, un salmo antes, ahí leemos en el Salmo 8 que David nuevamente dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y en el lugar de la morada de tu gloria. Le dice a Dios, he amado tu casa. Para este tiempo David no tenía templo, no había templo, se refiere al tabernáculo. El templo se levantó después del reinado de David y lo edificó su hijo Salomón. Pero cuando él habla de esta forma, se refiere al tabernáculo, al lugar de adoración, al lugar donde estaba el arca, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y le dice a Dios, la habitación de tu casa he amado. Hay un lugar en la casa de Dios. En el tabernáculo, usted sabe que se dividía el tabernáculo en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo era la casa de Dios, pero el lugar especial de la morada de Dios era el lugar santísimo. Ahí yacía la chequina de Jehová sobre el arca del pacto, en medio de los querubines que estaban en el arca del pacto. Ahí estaba la chequina de Jehová. Y la Biblia nos dice que en este lugar Dios decidió morar. Cuando Dios quería hablar con su pueblo,
lo llamaba el tabernáculo. Antes de eso se manifestaba en el monte Sinaí. Y ahí llamó a Moisés para darle las medidas, las instrucciones sobre el tabernáculo. Dios quería que se le hiciera un tabernáculo, no solamente como símbolo de la morada, pero literalmente como morada de Dios, como símbolo, porque todo el que veía el tabernáculo sabían que era representativo de la presencia del Señor, y todos sabían que ese era un lugar temeroso, porque era un lugar temeroso, porque Dios estaba ahí, nadie podía tocarlo, solamente las personas que Dios había designado para que lo hicieran. Y nos dice la palabra de Dios allí en Éxodo 40, del 34 al 35. Voy a leer solamente una parte de esos versículos. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Desde entonces, desde cuando Moisés erigió o levantó el tabernáculo, Dios decidió llenar el tabernáculo con su gloria. Y de ahí en adelante, el tabernáculo se convirtió en la morada de Dios. Así que David aquí está totalmente seguro que la presencia de Dios está en esa habitación. Y él dice: yo he amado. ¿Por qué se ama la casa de Dios? Porque no es que amamos la estructura por amarla. Amamos la casa de Dios por ciertas razones. Gloria a Dios. Y la razón principal aquí de David era porque era la habitación de Dios. Eso significa que Dios estaba ahí. Vamos a dividir este Salmo 27 y voy a tomar la primera parte. La primera parte tiene que ver con un Dios que suple necesidades. Por eso acudimos a Él. Pero no solamente acudimos a Él para suplir nuestras necesidades, pero que también Él es un Dios capaz de suplir toda necesidad. Estaremos viendo del versículo 1 al versículo 3 esta parte, y dice la palabra de Dios comenzando el versículo 1, el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces Dios se presenta aquí en todo lo que Él es, pero todo lo que Él es no es solamente para Él, es para suplir las necesidades. Tanta necesidad que hay en el ser humano, tanta necesidad que hay en el alma. ¿Cómo podríamos suplirla si vamos ante los ídolos? ¿Cómo podríamos llenar ese vacío si estuviéramos en una religión muerta, en una religión que no provee nada, o en un lugar donde no hay ningún beneficio, ninguna bendición? No tendría caso. Gracias a Dios que nos hemos acercado al Dios vivo y a la casa de Dios que está llena de la presencia de Él. David dice: Él es mi luz y mi salvación. Satanás ha cegado el entendimiento de este mundo, ha llenado por el pecado de tinieblas este mundo, pero Él dice: Jehová es mi luz. Es decir, yo no habito en tinieblas, yo habito en la luz, porque Dios es luz a nuestras vidas. La palabra dice que es lámpara a nuestros pies, así que andamos totalmente iluminados en el camino, ¿verdad?, tenebroso de este mundo, y en un mundo también lleno de tinieblas. Gracias a Dios que nosotros no andamos en tinieblas, que andamos en la luz, porque Jehová es nuestra luz. Y Él aquí dice: mi salvación, sentido de propiedad, porque Él puede ser el salvador del mundo y podemos nosotros estar perdidos, pero Él es el salvador del mundo, pero sentido de propiedad, algo personal. Él es mi salvador. Esa parte, ¿verdad?, de propiedad de David que siempre expresaba: Él es mi luz, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi todo, Él es mi fortaleza. Eso es sentido de propiedad. Cuando alguien ha tenido una experiencia con Dios, puede expresarse de esta forma. Usted puede sentirlo, porque es su Dios. El Señor es su Salvador. Puede decirlo: Jehová es mi luz y mi salvación. Estaba perdido, pero Cristo murió
para que fuésemos salvos. Qué maravilloso, cuánto damos gloria a su nombre, gloria a Cristo. Pero también dice enseguida, Jehová es la fortaleza de mi vida. Mire, esta parte suena, porque así es, muy espiritual. ¿Dónde se refugiaba él? ¿Dónde buscaba el poder él? En Dios. Si tenía alguna queja, ¿a dónde venía? A Dios. Si se sentía perseguido, venía a Dios para decirle, líbrame de mis enemigos, que no se rían de mí mis enemigos, que mis enemigos no triunfen contra mí. Dios era su fortaleza. Cuando pasaba alguna necesidad, lo primero que le venía a la mente de él, y es señal de una persona espiritual, lo primero que le venía a la mente no era llamar a fulano, no era llamar a este, no era llamar al otro, era ir a la presencia de Dios. Hermanos, hay que reconocer que en ciertas ocasiones podemos sentirnos débiles en la fe. Podemos sentir que estamos caminando con debilidad en el cristianismo. Es muy peligroso. Seguir así con esa debilidad es muy peligroso. Satanás no va a perdonar. Así que cuando uno siente, porque aquí no es cuestión de aparentar que estoy bien, hay que reconocer nuestra condición. Cuando usted no se sienta bien, no tiene que decirlo, no tiene que decir cómo se siente. Vaya a Dios y dígale, me siento así, me siento débil, me siento fallecer, me siento turbado, me siento temeroso, siento miedo. Vaya a Él y el Señor que está ahí para suplir toda necesidad nuestra, porque Él es el todo, Él no falla. Él suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y no solamente se aplica a lo material, a lo espiritual también. Estás débil, hay fortaleza del Señor. Declare la palabra en este día, declárelo leyéndolo. Jehová es mi luz. Tiene que ver con aquello que nos asusta, tiene que ver con aquello que nos atemoriza. Cuando el Señor nos da fortaleza, nos llenamos de valentía para enfrentar. Vivir con miedo es mejor no vivir, esa no es vida. El hombre ha sido creado para vivir sin temores, porque Dios le entregó al hombre la tierra y su plenitud. Dios lo hizo Señor de la tierra. El hombre tiene que gozar de total libertad. La maldad del mundo se metió en el hombre. La maldad de los hombres hace que otros tengan miedo. Pero hoy no solamente se tiene miedo a los hombres, se tiene miedo a cosas que no se ven. ¿Qué hay que hacer aquí? Como es algo donde no puedo intervenir yo, nadie puede intervenir en su vida. Usted puede decirle a alguien, no tenga miedo, pero no, esa es una parte interna. Él tiene que trabajar. Solo Dios puede sacar ese miedo. ¿Cómo? Con su poder, con su fortaleza. El Señor lo fortalece y usted dejará de tener temor. Ahí está. ¿De quién he de atemorizarme? ¿A quién le he de temer? Él lo decía. Y otros hombres en la historia, no le tengo miedo a los hombres. Otros hombres lo han dicho, ¿verdad? Que no tienen miedo a los hombres, porque Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma que esté bien en la presencia de Dios es intocable. Nadie puede llegar ahí. Nada puede llegar a su alma, nada la puede dañar. Cualquier cosa que venga a nuestros cuerpos llegará al cuerpo nada más, pero tampoco hay que temer, porque nuestra vida es del Señor.